Borja Semper intentó destruir la reputación de un periodista de televisión pública con un tuit manipulado, y le salió el tiro por la culata de una manera que nadie en el Partido Popular quería ver. Si crees que en este país un político puede lanzar una mentira a las redes y quedarse tan ancho, lo que vas a escuchar ahora mismo te va a dejar sin palabras. Suscríbete a este espacio antes de que termines este vídeo, porque lo que viene después es todavía peor. Lo que hizo Semper tiene un nombre muy concreto: descontextualizar con premeditación. Cogió unas palabras de Javier Aroca, las arrancó de su contexto, las lanzó a las redes sociales envueltas en una pátina de víctima ofendida y esperó que la indignación hiciera el resto del trabajo. Y por unos momentos funcionó. Las redes se encendieron. Los titulares empezaron a circular. El relato de periodista de televisión pública ataca la enfermedad personal de un político tomó vida propia. Así funciona la desinformación cuando la maneja alguien con audiencia y con plataforma. Pero hay algo que Semper no calculó: que la mentira, en este caso, tenía fecha, hora y grabación disponible para cualquiera que quisiera comprobarla. Y eso lo cambia todo. Retrocedamos 3 días. El lunes 24 de agosto, Borja Semper, portavoz del Partido Popular, publicó unas declaraciones sobre la situación sanitaria en Ceuta. Preguntaba cuántos casos de tuberculosis, sarampión, sarna, hepatitis y otras enfermedades transmisibles habían sido detectados. Exigía que la ministra Mónica García compareciera públicamente. Pedía saber si los infectados estaban localizados y si existía riesgo de transmisión. El programa recogió esas declaraciones, como es su obligación. Javier Aroca, colaborador habitual, respondió a esas palabras señalando que Semper parecía haberse convertido en diagnóstico médico andante. Una crítica política dirigida al uso político de datos sanitarios. Directa, quizás incómoda para Semper, pero absolutamente legítima y perfectamente contextualizada. Quien quiera ir a buscarla, puede hacerlo. Está grabada. Y si no te has suscrito todavía a este espacio para seguir casos como este de cerca, ahora mismo es el momento, porque la historia que viene a continuación necesita que estés aquí. Lo que hizo Semper a continuación revela algo sobre la forma en que ciertos políticos manejan las críticas. En vez de responder al argumento, tiró de maniobra emocional. Publicó un tuit en el que deseaba a Javier Aroca una larga vida llena de salud y que nunca tuviera que hacer pública una enfermedad que le afectara. Añadió que deseaba una televisión pública donde esas cosas no pudieran decirse sin que nadie las corrigiera. El mensaje estaba construido con precisión quirúrgica. Hacía ver que Aroca había atacado su enfermedad personal, colocaba a Semper en posición de víctima digna y de paso lanzaba otro dardo contra la televisión pública. 3 objetivos en 2 frases. El problema es que Aroca nunca mencionó la enfermedad personal de Semper, en ningún momento, ni una sola sílaba. Lo que Aroca criticó fue el comportamiento político de Semper al agitar el miedo sanitario en Ceuta. Nada más. Y quien tenga dudas, mis amigos, puede ir a comprobarlo. La grabación existe, los contextos existen, los hechos existen. Pero claro, los hechos son mucho menos virales que la indignación fabricada. Aroca respondió con una corrección que merece ser leída despacio. Le lamentaba que Semper pensara que se había referido a su enfermedad, de la que se alegraba de que se hubiera recuperado, y aclaró, con precisión quirúrgica, que lo que había criticado era que Semper había propuesto el confinamiento por gastroenteritis en Ceuta. Solo eso. Un abrazo, cerraba el tuit. Elegante, exacto, documentado. Frente a eso, el tuit de Semper quedó flotando en el aire como lo que era una acusación sin base construida sobre una lectura que nunca existió en el programa. Y aquí llega la pregunta que nadie en el Partido Popular quiere responder. Si Semper estuvo pendiente del programa ese día, y su tuit demuestra que sí lo estuvo, ¿cómo es posible que malinterpretara tan radicalmente algo tan claro? ¿Equivocación o estrategia? Porque las 2 opciones son igualmente graves para alguien que es portavoz de un partido que aspira a gobernar este país. Suscríbete a este espacio si quieres seguir viendo cómo se desmonta este tipo de maniobra una por una, porque hay más capas en este asunto y todavía no hemos llegado al fondo. Hay un patrón aquí que vale la pena señalar.
Semper, como portavoz del Partido Popular, tiene la palabra hipocresía institucionalizada como herramienta de trabajo. Días antes de este episodio, sus propias declaraciones sobre la situación sanitaria de Ceuta ya habían levantado cejas. Preguntaba cuántos casos de enfermedades transmisibles habían sido detectados, exigía que la ministra compareciera, sembraba alarma. Bien, eso es oposición. Lo que ya no es tan fácil de defender es que, cuando un periodista señala que ese alarmismo tiene nombre y apellido y que consiste en hacer política con datos sanitarios, Semper salte a las redes no a debatir el argumento, sino a hacerse la víctima apelando a una enfermedad personal que nadie había mencionado. Porque si Semper de verdad cree que la salud pública de Ceuta merece debate político serio, lo que no puede hacer es blindarse con su historial médico cada vez que alguien le cuestiona. O usa la enfermedad para que nadie le critique, o la deja al margen del debate político. Las dos cosas a la vez tienen un precio, y ese precio es la credibilidad. Aquí ya lo sabes. Y lo van a saber también los que todavía no entienden por qué este tipo de movimientos acaban siempre por volverse en contra de quien los lanza. Pero la maniobra de Semper no llegó sola. Llegó el mismo día en que Alberto Núñez Feijóo hacía su balance del curso político. Y lo que dijo Feijóo en ese balance merece un párrafo propio porque revela algo que el Partido Popular lleva tiempo intentando ocultar. Una periodista le preguntó por qué no subían las encuestas. Pregunta legítima, directa, periodística. La respuesta de Feijóo fue que considera milagroso que un ciudadano que se informa a través de Radio Televisión Española pueda votar al Partido Popular. Eso dijo el líder del primer partido de la oposición cuando le preguntaron por su estancamiento electoral. Culpó a la televisión pública. A los espectadores de la televisión pública. Dijo, con todas sus letras, que quien ve ese medio no le va a votar. Y un periodista con años de experiencia en la mesa lo resumió sin anestesia. Si eso es lo que Feijóo tiene para explicar su estancamiento, la pregunta ya no es una pregunta, es una afirmación. Quien quiera suscribirse a este espacio y no perderse la próxima vez que Feijóo quede así de expuesto ante sus propias palabras, tiene el botón justo ahí, porque esto no es la última vez que va a pasar. Detente un segundo en lo que acaba de ocurrir. Feijóo, ante una pregunta sobre su rendimiento político, no ofreció autocrítica, no ofreció análisis, no ofreció ningún argumento sensato sobre por qué el partido más votado lleva 3 años estancado, teniendo enfrente un gobierno rodeado de escándalos. Lo que ofreció fue culpar a la pantalla, culpar al medio que lleva escuchando y que, según él mismo deja entrever, tiene más influencia de la que el Partido Popular quisiera reconocer públicamente. Porque hay una contradicción colosal en ese razonamiento. Si la televisión pública no fuera importante, si sus audiencias fueran irrelevantes, si su influencia fuera tan marginal como el Partido Popular afirma cuando le conviene atacarla, entonces no podría ser la responsable del estancamiento electoral de nadie. Si crees que eso influye tanto como para explicar que el PP no sube, entonces estás reconociendo que la televisión pública funciona, que llega a mucha gente, y que esa gente le da la espalda al Partido Popular por razones que Feijóo no está dispuesto a examinar. Ambas cosas no pueden ser ciertas al mismo tiempo. O la televisión pública es un chiringuito irrelevante, o es el culpable de que el PP no gobierne. Elige una. Y entonces llegó el momento que nadie esperaba. Feijóo, en ese mismo balance, utilizó una metáfora sobre edificios que huelen por todas las ventanas para hablar de corrupción. Un edificio que huele. Limpieza a fondo, sin duda. Lo dijo desde la sede del Partido Popular, en la calle Génova. El mismo edificio cuya compra ha sido investigada. El mismo edificio que lleva años apareciendo en conversaciones sobre financiación irregular. Y Feijóo, desde ahí, habló de limpiar edificios que huelen. Hay momentos en política en que el símbolo te aplasta antes de que termines la frase. Este fue uno de ellos. Y los que estaban en la mesa lo vieron al instante. Cuando llevas años defendiendo que tu sede no huele a nada, que todo ha sido una persecución política, que las condenas y los sumarios son cosa del pasado, no puedes usar la metáfora del edificio corrupto para atacar al adversario. Porque la imagen ya existe, y tiene dirección postal.
Ahora llega lo que hace que este día concreto sea diferente a cualquier otro. El juicio de la Kitchen. Eso no es el pasado. Eso es hoy. Los informes finales de las defensas en un caso que aborda lo que se tramaba en esa sede para dificultar investigaciones sobre corrupción. Un exministro del Partido Popular al que le piden hasta 15 años de cárcel. Hoy, mientras Feijóo hace su balance del curso y culpa a la televisión pública de su estancamiento, sus compañeros de partido están en un tribunal respondiendo por hechos que ocurrieron dentro de las mismas paredes desde las que él habla de edificios que huelen. Eso, amigos y amigas, ya no es una metáfora. Es una foto fija del estado de las cosas. Y quien pretenda mirar hacia otro lado tiene que hacer un esfuerzo enorme para no ver lo que está delante. Volvamos al principio. Porque todo lo que ocurrió ese día, la maniobra de Semper con el tuit, el ataque de Feijóo a la televisión pública, la metáfora del edificio, la kitchen en los tribunales, forma una imagen coherente. El Partido Popular lleva años construyendo un relato en el que siempre hay un culpable externo. La televisión pública, los periodistas que preguntan, los jueces que investigan, los programas que recogen las declaraciones de sus portavoces y las someten al escrutinio que merece cualquier declaración política. Y cuando ese relato se rompe, cuando la grabación existe y los hechos son verificables y las fechas no mienten, la respuesta es fabricar una nueva víctima, hacerse el ofendido, lanzar un tuit diseñado para que el algoritmo haga el trabajo sucio. Eso fue lo que hizo Semper. Cogió una crítica política legítima, le pegó encima la etiqueta de ataque personal y esperó que nadie fuera a comprobar la grabación. La respuesta del programa fue medida y sin aspavientos. Se aclararon los hechos. Se explicó el contexto. Se dijo, sin gritar, que Javier Aroca no había mencionado en ningún momento la enfermedad personal de Semper, que la crítica era política y había quedado documentada, y que si Semper tenía la voluntad de rectificar, las puertas estaban abiertas incluso para invitarle al programa. Nada de ira, nada de venganza, solo los hechos, alineados, disponibles para quien quisiera verificarlos. Eso es lo que más duele a quienes construyen su estrategia sobre la desinformación, que la verdad no necesita gritar, necesita persistir. Y en este caso, persistió con fecha, hora y grabación. La pregunta que queda en el aire después de todo esto no es si Semper va a rectificar. La pregunta es cuántas personas ya habían compartido el tuit antes de que llegara la corrección, cuántas cuentas ya lo habían amplificado, cuántos titulares ya habían circulado con la versión falsa del relato. Porque así funciona la desinformación en 2024. La mentira recorre medio mundo antes de que la verdad se calce los zapatos. Y el político que la lanzó puede después lavarse las manos diciendo que malinterpretó algo, que fue un malentendido, que nadie quería ofender a nadie. El daño ya está hecho, la semilla ya está plantada, y el algoritmo ya hizo su trabajo. Feijóo, por su parte, sigue estancado en las encuestas. Sigue sin ofrecer autocrítica. Sigue culpando a la televisión pública de que sus votantes potenciales no le apoyen, sin plantearse en ningún momento que quizás el problema no está en la pantalla, sino en lo que él mismo proyecta desde ella. Un líder político que ante una pregunta sobre su rendimiento señala al medio que le transmite, en vez de examinar lo que transmite, está demostrando algo que sus propios militantes merecerían escuchar sin filtros, que no tiene respuesta, que el estancamiento le duele y le desorienta, y que en ese dolor y esa desorientación, lo más fácil sigue siendo apuntar hacia afuera. Mientras esto siga ocurriendo, mientras los portavoces lancen tweets manipulados y los líderes culpen a la pantalla de sus propios fracasos, este espacio va a seguir contándolo con los hechos sobre la mesa. Suscríbete aquí si no quieres perderte la próxima vez que alguien en este país intente reescribir la realidad y se quede sin máscara delante de todo el mundo. Porque al final la pregunta que deja este episodio no es sobre Semper ni sobre Feijóo. La pregunta es más incómoda que eso. Es sobre qué pasa en una democracia cuando los que aspiran a gobernarla han decidido que la verdad es negociable, que el contexto es prescindible y que una mentira bien colocada en redes vale más que cualquier grabación. Y esa pregunta, mis amigos, no tiene respuesta fácil, pero tiene consecuencias. Siempre las tiene. Dos frases para cerrar.
Un portavoz que fabrica víctimas para no responder preguntas no merece el beneficio de la duda, merece la grabación. Y un partido que lleva 3 años estancado culpando al espejo no tiene un problema de comunicación, tiene un problema de fondo que ninguna metáfora de edificio va a tapar.